que vienen más, llegando más. Y voy a compartir mi pantalla. Y proyectamos. Ahí sí, pero esto lo vamos a poner por acá. Aquí. Esto vamos a dejar. Ahí, ya. Supongo que me están escuchando bien. Si no, alguno me avisa si es que hay algún problema con el audio. Así que bueno, lo primero es, bueno, saludarlos, darles a todos muy buenas tardes en este día sábado santo. Agradecerle al Club de Golf Rocas de Santo Domingo que nos dé esta oportunidad de que nos reunamos en el día de hoy para que podamos hablar de este tema que es verdaderamente un tema maravilloso. ¿Ya? Nos vamos a adentrar a conocer, la verdad es que una de las manifestaciones más lindas del imaginario medieval, que es la leyenda del apóstol Santiago y la peregrinación a su sepulcro. Se trata de toda una serie de relatos, de creaciones, de hechos prodigiosos, ¿ya? Que la verdad, más allá que tratar de entender si son verdad históricamente o no, lo importante es que la cristiandad medieval va a creer en esta serie de hechos prodigiosos y eso va a obrar un verdadero milagro. Y ese milagro va a ser efectivamente el surgimiento de estas peregrinaciones a Santiago de Compostela. Así que bueno, dicho eso, vamos a ir a conocer toda esta serie de hechos prodigiosos, como les digo, todos estos milagros, vamos a tratar de contrastarlos con lo que la historia nos dice si puede ser cierto o no, y un poco llenarnos de toda la espiritualidad que significa hasta el día de hoy la peregrinación a Santiago de Compostela. Así que bueno, vamos, lo que quiero hacer es activar esto antes que se me olvide, para que podamos ver, ir mirando el mapa. Como les decía, esto es una serie de relatos, de leyendas, que nos hablan de que uno de los apóstoles de Jesucristo habría llegado a peregrinar a España, ¿ya? Y que habría llegado incluso aquí, a lo que hoy día nosotros conocemos como la ciudad de Santiago de Compostela. Y como les decía al comienzo, la verdad es que es bien difícil poder decirles si eso es verdad o no. No existen registros históricos que nos permitan asegurarlo, pero lo importante es que en la época medieval se creyó que eso era verdad y se obró ese milagro, un milagro que sigue estando en pie hasta el día de hoy, porque existen, y si miramos el mapa, miles de rutas que recorren no solo España, sino que el resto de Europa, para poder llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, para poder llegar a la catedral de Santiago de Compostela, a esa especie de milagro hecho de granito, ¿ya? Que representa efectivamente toda esa unión de elementos de esta leyenda de la que vamos a hablar hoy en día, ¿ya? Compostela, que hoy día es la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia, ubicada en el noreste de la península ibérica. Ahí está Galicia y aquí está Santiago de Compostela. Toda una serie de leyendas que se van a ir haciendo realidad y que va a llegar a su mayor auge fundamentalmente durante el siglo XI y el siglo XII, pero de una creación anterior, ya como vamos a conocer hoy día, que va a hacer que esta ciudad se convierta en uno de los centros de peregrinación más importantes de toda la cristiandad. Es decir, Santiago de Compostela es el tercer lugar más santo del mundo cristiano después de Jerusalén y de Roma. Pero no solo eso, ¿ya? Santiago de Compostela no solo será ese lugar de peregrinación importante, sino que además, como vamos a ver hoy día, va a ser una vía de comunicación, de intercambio cultural, que se va a transformar en un foco importantísimo en la construcción de Europa. O sea, entender Europa como la entendemos hoy día
tiene muchos elementos para poder explicarlo, pero sin lugar a duda que la peregrinación a Santiago de Compostela, la creación de toda esta serie de caminos que llegan a Compostela, van a fomentar o van a colaborar en la creación de Europa como lo entendemos hoy día. Y eso, bueno, ¿por qué? Y ya entrando en materia. Porque de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la leyenda, en la ciudad de Santiago de Compostela, bajo la Catedral de Santiago de Compostela, descansan los restos del apóstol Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y entonces, claro, ya desde aquí uno podría preguntarse, bueno, ¿será eso posible que uno de los 12 apóstoles de Jesús haya llegado a predicar el Evangelio, el mensaje cristiano hasta España, hasta Santiago de Compostela? Bueno, eso ya lo veremos e intentaremos responder a esa pregunta. Pero lo importante, más allá de eso, es que, como vamos a ver, la figura de este apóstol Santiago, la peregrinación a su sepulcro, se va a transformar en una fuerza súper importante, en una fuerza galvanizadora o en una fuerza de resistencia, precisamente en el momento en el que la península ibérica se encontraba bajo el dominio del Islam, es decir, en manos del infiel, ¿ya? En medio de un proceso de reconquista de los reinos cristianos, de intentar recuperar aquellos territorios de manos del infiel. Bueno, precisamente en ese momento de la reconquista es que nos aparece esta leyenda de Santiago. Y entonces, como yo les decía al comienzo, se va a convertir en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo medieval, algo que nos puede parecer extraño que el mundo medieval haya sido tan móvil, que el mundo medieval haya peregrinado, que haya viajado. O sea, si uno piensa hoy día las dificultades para, o sea, teniendo hoy día, en el fondo, medios de comunicación, hacen impensable recorrer, no sé, pues 800 kilómetros caminando. Y eso en el mundo actual, si uno lo piensa en el siglo XI, en el siglo XII o en el siglo XIII, bueno, resulta incluso más difícil de creer, pero efectivamente el mundo medieval peregrinó, era un mundo móvil que efectivamente se dirigía a estos lugares donde se manifestaba de una fuerza especial el poder de la divinidad. Y uno de esos lugares va a ser Santiago, Santiago de Compostela, la ciudad del apóstol. ¿Ya? Y entonces, vamos a entrar primero a conocer qué es lo que nos dice la leyenda. La leyenda nos señala más o menos desde principios del siglo VIII después de Cristo, ¿ya? Que uno de los apóstoles de Jesús, o sea, este Santiago el Mayor, habría predicado en el occidente español. Comienza a aparecer esa idea de que uno de los apóstoles, ya se va a divulgar por Europa en aquel momento, que uno de los apóstoles de Jesucristo habría llegado a peregrinar aquí, ¿ya? A lo que era la Hispania romana, después de la muerte de Jesucristo, evidentemente. O sea, a partir, podríamos decir, del año 33 después de Cristo, a los apóstoles les habría correspondido, en medio de este imperio romano, ir a extender, a predicar el evangelio a distintos lugares. Y a Santiago el Mayor le habría correspondido ir a peregrinar, a predicar a Hispania. Y habría llegado hasta aquí, hasta lo que nosotros hoy día conocemos como Galicia, ¿ya? Y entonces, bueno, ¿quién es este Santiago? ¿Ya? Lo primero que tenemos que tratar de entender es quién es la figura de Santiago el Mayor, ¿ya? Santiago el Mayor es hijo de Zebedeo y de Salomé, y por lo tanto es hermano de Juan el Evangelista, de San Juan el Evangelista. Es nombrado en el Nuevo Testamento siempre como Santiago, el hijo de Zebedeo, ¿ya? Como apóstol de Jesucristo, ¿ya? Se le conoce como este Santiago, hijo de Zebedeo, o también como Santiago el Mayor, producto de que hay otro apóstol de Jesucristo que se le conoce como Santiago el Menor, que era hijo de Alfeo y hermano de Judas Tadeo. Pero este Santiago el Mayor, que es el que a nosotros nos interesa, bueno,
siempre aparece, cuando se nombran las listas de los 12 apóstoles, siempre aparece noveno en la lista. Y si nos fijamos, ¿ya?, en la disposición artística, en el fondo, bajo los relatos de los evangelios, de la disposición, por ejemplo, de la última cena, lo tenemos sentado aquí. ¿Ya? Aquí está Jesús, ¿ya?, y aquí está Santiago el Mayor, al lado izquierdo de Jesucristo, junto a Tomás, y en el lado derecho está su hermano Juan el Evangelista. ¿Ya? El nombre Santiago, ¿ya?, Santiago Zebedeo, como les digo, en hebreo es Jacob. Y por eso es que se lo conoce también como el Sanctus Jacobus, ¿ya?, por ese hebreo, ¿ya?, que Santiago es Jacob. ¿Y qué pasa a la lengua gallega como Sant Iago? Y que se castellaniza como Santiago. Entonces, Jacob, Jacobus, Sant Iago es exactamente lo mismo que Santiago. Y por eso es que cuando nos referimos o cuando vemos algo relacionado con la peregrinación a Santiago de Compostela, siempre vemos el ciclo jacobeo, porque Santiago es exactamente lo mismo que Jacob. ¿Ya? Este Santiago habría nacido probablemente en el año 5 antes de Cristo. 5 años antes del nacimiento de Jesucristo habría nacido probablemente en la ciudad de Jaffa, Haifa, en el norte, Jaffa, en el norte del actual Israel. ¿Ya? Y como yo ya les mencionaba, ¿ya?, es hijo de Zebedeo y de Salomé. Y se suele señalar que la familia del apóstol Santiago y la familia del apóstol, o sea, de Juan el Evangelista, bueno, estaba emparentada con la familia de Jesús, sobre todo por la familiaridad con la que Salomé, su madre, le pide a Jesús puestos de privilegio para sus dos hijos. ¿Ya? De ahí es que se ha llegado a señalar que probablemente Salomé, ¿ya?, también Santa Salomé, esta fiel seguidora de Jesús de Nazaret, ¿ya?, habría sido incluso hermana de la propia María, la madre de Jesucristo, de acuerdo a lo que señala Juan, ¿ya?, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 25, se nos señala que esta Salomé probablemente habría sido hermana de María y por lo tanto tenemos a esta familia emparentada, o sea, tendríamos la posibilidad de que Santiago y Juan hubieran sido primos hermanos, en el fondo, de Jesús. ¿Ya? De acuerdo también a lo que señala la Biblia, su padre, Zebedeo, era un pescador judío, ¿ya? Y que se dedica, bueno, a estas labores de pesca, acompañado siempre por sus dos hijos, que son Juan y Santiago. Y entonces Santiago, el apóstol Santiago, habría recibido el llamado de Jesús precisamente en el momento en el que se encontraba junto a su padre Zebedeo y a su hermano Juan, realizando labores de pesca en el lago Tiberíades en Genesaret. Y en ese momento recibe el llamado y no duda ni un solo minuto en dejar esas labores de pescador y unirse a Jesús, en el fondo, luego de recibir este llamado. Y la verdad es que los evangelios siempre nos presentan, en la Biblia en general, ¿ya?, se nos presenta la idea de que Santiago siempre, que el apóstol Santiago el Mayor siempre ocupó, junto a las figuras de su hermano Juan y de Pedro, un lugar de privilegio junto a Jesús. ¿Ya? Santiago el Mayor, de hecho, estuvo presente en 3 momentos importantes del ministerio de Jesucristo. Estuvo presente, por ejemplo, en la transfiguración del monte Tabor. ¿Ya? Ese evento narrado en los evangelios de San Mateo, de San Marcos y de San Lucas, en el que Jesús, en el fondo, se transfigura y se vuelve, en el fondo, radiante, envuelto con una gloria divina sobre la montaña. Es decir, comienza Jesús a brillar con unos rayos brillantes de luz, algo que deja completamente impresionado a estos apóstoles que lo acompañaban. Entonces Santiago está presente, como les digo, en esa transfiguración del monte Tabor. En segundo lugar, Santiago también está presente junto a Jesucristo en la oración del huerto de los olivos. ¿Ya? Ese episodio
que antecede al momento en el que Jesús es tomado prisionero, o sea, que da inicio a la pasión y posterior muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Ya? Cuando después de cenar, después de la última cena, Jesús se retira junto a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Santiago y Juan, al huerto de los olivos en el Getsemaní. ¿Ya? Entonces, habría estado presente Santiago también en ese segundo momento importante. Y en tercer lugar, también Santiago está presente en el momento en el que Jesús va a resucitar a la hija de Jairo. Así que son tres momentos sumamente importantes en los que tenemos a este Santiago junto a Jesucristo. Y Santiago es descrito, ¿ya?, siempre como un hombre de carácter vehemente, como un hombre apasionado, como un hombre impulsivo. De hecho, el propio Jesús se refiere tanto a Santiago como a Juan como los hijos del trueno. Y los hijos del trueno se debe probablemente a la conmoción que la predicación de Santiago provocaba, ¿ya? Y como les digo, a este carácter apasionado que tenía. De hecho, dentro de lo que se relata en los evangelios, en una conversación, Santiago se atreve a pedirle a Jesucristo un puesto de privilegio en el reino de los cielos. O después Santiago es también el que le pide a Jesús que castigue con fuego a los samaritanos que eran hostiles y que se negaban a darles albergue. Y Jesús el fondo lo reprende por esa actitud. ¿Ya? Entonces sería este hijo del trueno, como les digo, por la pasión con la cual él predicaba. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que tras la muerte de Jesucristo, ¿ya?, de acuerdo a la creencia común y de acuerdo a la concepción de la iglesia primitiva que formula San Jerónimo en el año 400 después de Cristo, o sea, imagínense ustedes el tiempo que pasa entre la muerte de Jesús y que estos hechos comienzan a ponerse por escrito, en el fondo, que tenemos ya una tradición más o menos armada. Bueno, de acuerdo a esa tradición, cada uno de los apóstoles después de la muerte de Jesús tiene asignada una provincia o territorio en el cual desarrollar su labor evangelizadora. Y entonces ahí es donde surge esta idea de que, de acuerdo a esta creencia, Santiago, el mayor, habría llegado a predicar a Hispania, a la Hispania romana, que en ese momento tenía un importante transporte entre, en el fondo podríamos decir, entre Palestina e Hispania, entre Palestina y Galicia, ¿ya?, un transporte que iba hacia Palestina, o sea, y viceversa, ¿ya? Y se cree era un transporte de mineral, y por lo tanto se piensa que una de esas naves habría sido la nave en la que se embarca Santiago para llegar a algún puerto en la zona de la Andalucía, en la parte sur de la península ibérica. Y desde el sur habría ido avanzando por los territorios de lo que nosotros hoy día entendemos como España, y habría llegado acá, hasta el noreste de España, en la provincia de Iria Flavia, ¿ya? Y luego habría ido, ¿ya?, habría comenzado su camino de regreso, o sea, habría ido en dirección hacia el oeste, y posteriormente habría embarcado nuevamente y habría regresado a Palestina. Sin embargo, en ese relato prontamente nos empiezan a aparecer los milagros, porque en el camino de Santiago de regreso a Palestina, cuando iba por el valle del río Ebro, en la actual ciudad de Zaragoza, Santiago habría recibido el consuelo y el aliento de la Virgen María, que se le aparece. Pero se le aparece en carne mortal, porque la Virgen estaba viva en Palestina, viviendo en Jerusalén. Pero se le logra aparecer a Santiago, ¿no?, el día 2 de enero del año 40. Y se le aparece sobre un pilar romano de cuarzo. Eso es lo que dice la leyenda. Y le indica, le da aliento a Santiago y le indica que en ese lugar construyera un templo para la veneración de la propia Virgen. Aquí, ¿ya? O sea, si ustedes se fijan en el mapa, o sea, Santiago habría desembarcado por aquí, habría subido, habría llegado a Iria Flavia, en Galicia, se habría devuelto, y aquí, por la zona de la César Augusta, Zaragoza hoy día, la Virgen se le aparece en carne mortal sobre este pilar de cuarzo,
y le indica que construya ahí un templo. Y hoy día ahí está, lógicamente, que con una serie de reconstrucciones a lo largo de todos estos siglos, está la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, uno de los más importantes templos barrocos que existen en España, ¿ya? Que sería además el primer templo mariano, el primer templo, en el fondo, en honor a la Virgen María de toda la cristiandad, puesto que en él se conserva y se venera el pilar, ¿ya? Que en realidad es una columna de jaspe, que en el fondo donde habría aparecido la Virgen al apóstol Santiago. De todas estas cosas, o sea, históricamente no hay cómo, ¿ya?, verificar que sean ciertas. De hecho, esta idea de la Virgen del Pilar, en el fondo los primeros datos que tenemos respecto de esta tradición son del año 1297, ¿ya?, donde se atestigua en el fondo este inicio de la advocación a Santa María Virgen, ¿ya?, en la ciudad de Zaragoza. Pero eso es lo que nos relata la tradición. El hecho es que, bueno, Santiago, una vez que recibe en el fondo este consuelo de la Virgen, continúa su regreso a Palestina. Y ya de regreso en Palestina, más o menos entre el año 41 y el 44, el apóstol Santiago el Mayor va a ser el primero de los apóstoles en recibir el martirio, porque de hecho va a ser decapitado en tiempos de Herodes Agripa. Y por eso se calcula la fecha, porque sabemos que Herodes, los años en los cuales estuvo Herodes Agripa en el poder, y por lo tanto se calcula que el martirio de Santiago habría sido más o menos el año 41 o 44. El hecho es que, bueno, va a ser decapitado, su cabeza no cae, sino que queda entre sus brazos, y habría sido el otro Santiago, el Santiago el menor, quien recoge la cabeza, se la entrega a la Virgen María para que la custodiase. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles se dice que Herodes Agripa va a degollar a Santiago, el hermano de Juan, con la espada, siendo, como les digo, el primero de los apóstoles en sufrir el martirio. Aquí tenemos ese momento representado en una obra del pintor español Zurbarán, ¿ya?, donde se muestra el momento de la decapitación. Es una obra magnífica que se encuentra en el Museo del Prado, es una obra, una composición realmente monumental, repleta de detalles magníficos, y a lo mejor lo que más llama la atención para muchos es la cabeza de este perro, una cabeza así como un perro bastante noble que se asoma por la derecha de esta representación. Pero bueno, la leyenda continúa. Entonces, tenemos que es decapitado en el 41 o en el 44, la cabeza queda en manos de la Virgen María, pero el cuerpo de Santiago habría sido tomado por los discípulos del apóstol Santiago, que eran Atanasio y Teodoro. Y Atanasio y Teodoro habrían decidido trasladar el cuerpo de Santiago, trasladarlo por el mar Mediterráneo, en una mítica embarcación de piedra, para poder depositar los restos del apóstol en Galicia, en Iria Flavia. Y entonces se habría producido una navegación de 7 días, ¿ya?, en esta arca de piedra, en esta arca marmárica, donde llevan el cuerpo del apóstol, donde está Teodoro y Atanasio, los discípulos de Santiago, y trasladan el cuerpo, ¿ya?, y se dice que esa traslación, esa traslatio, se produjo manu domini gobernante, es decir, la nave de piedra por el Mediterráneo fue guiada por la mano del Señor. O sea, es una embarcación mágica, que no llevaba tripulación, no necesitaba ningún tipo de guía, y que en solo 7 días lograron llegar hasta las costas, en el fondo, atlánticas, ¿ya?, y habrían llegado como hasta la zona de lo que hoy día es Galicia. Y que habrían atracado en este puerto de Iria Flavia, o sea, en el norte, noreste de la península ibérica, ¿ya?, en los confines de la tierra conocido en ese momento, y habrían dejado esta arca de piedra amarrada a un poste que también era de piedra. Y de ahí viene el nombre de la villa, ¿ya?, donde esto ocurre, que es la Villa Padrón, ¿ya?, por el hecho de que era de piedra. La leyenda
nos cuenta de que ese territorio de Iria Flavia, en Galicia, estaba en manos de una reina pagana, que se llamaba Lupa. Y entonces los discípulos de Santiago, Teodoro y Atanasio, habrían acudido a esta Lupa y le habrían solicitado un territorio donde poder enterrar y dejar descansar los restos del apóstol Santiago. ¿Ah? Pero esta Lupa, que era una dama adinerada, malvada, ¿ya? La verdad es que no habría creído mucho esta historia, los habría querido engañar y entonces en vez de ofrecerles un territorio, solo les ofrece unos bueyes para que pudieran trasladar el cuerpo. Pero los bueyes eran sumamente salvajes. Sin embargo, para el asombro de esta Lupa, esta dama pagana, que era quien reinaba en aquellos territorios, estos bueyes, para el asombro, como les digo, de Lupa, se van a dejar poner el yugo mansamente. ¿Ah? Se van a transformar así como en unos gatitos muy dóciles. Y entonces Lupa, asombrada frente a esta especie de milagro, bueno, va a creer. Y Lupa va a decidir convertirse al cristianismo. Y no solo eso, ella va a donar su propio palacio para que ahí depositaran los restos del apóstol Santiago y construir una primera iglesia en honor al apóstol. Y esa historia es la que nos explica que en la Galicia romana, en esta zona de Iria Flavia, habría quedado depositado el cuerpo del apóstol Santiago. Los discípulos, Teodoro y Atanasio, van a quedar como los custodios de ese sepulcro y a su muerte van a ser enterrados junto a Santiago. Y ahí habrían quedado los tres cuerpos, o sea, de Santiago y de Teodoro y Atanasio, y con el paso del tiempo, el lugar de esa arca marmárica habría quedado olvidado por varios siglos. No se supo más de esta historia. Hasta que, más o menos, en el año 820, 830, un ermitaño de nombre Pelayo estaba paseando por ese lugar donde descansaban los restos del apóstol de manera oculta. Era un bosque, el bosque Libredón, y de repente este Pelayo, este ermitaño, comienza a ver en el cielo una serie de hechos prodigiosos. Comienza a ver una especie de lluvia de estrellas, un campus stellae, de ahí viene Compostela. Y toda esta lluvia de estrellas señalaba un lugar específico. Y entonces Pelayo, inmediatamente cuando ve toda esta serie de hechos prodigiosos, toda esta lluvia de estrellas, todo este campus estelado, acude al obispo del lugar que se llamaba Teodomiro. Y Teodomiro, el obispo, marcha inmediatamente a ese lugar que indicaban las estrellas y encuentra un sepulcro de piedra donde reposaban tres cuerpos. El del apóstol Santiago el Mayor y sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio. Es decir, habían pasado más de 700 años, o sea, imagínense ustedes, desde más o menos el año 44 hasta el año 820, 830, sin que la cristiandad hubiera tenido noticia de lo que había ocurrido con el apóstol Santiago. ¿Ya? Pero la leyenda nos dice que más o menos en esa época se produce el descubrimiento. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El obispo Teodomiro inmediatamente va a visitar al rey asturiano, al rey de Asturias en este momento, que era Alfonso II el Casto, para darle a conocer el hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago. Y entonces, Alfonso II el Casto, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se va a transformar, podríamos decir, en el primer peregrino, porque va a hacer el viaje desde la zona donde estaba su corte para visitar el lugar. Y una vez que visita el lugar y se da cuenta de que ahí estaban los restos de uno de los apóstoles de Jesucristo, va a venerar a Santiago como patrono y señor de toda Hispania. Y manda inmediatamente a construir en aquel lugar un templo.
una basílica, para darle culto al apóstol Santiago. Y rápidamente el lugar donde se construye esta primera basílica va a acabar recibiendo, ¿ya?, la categoría de sede episcopal. Y hoy día, ahí, ¿ya?, podríamos decir, en el suelo de la Catedral de Santiago de Compostela, efectivamente se encuentra esa arca que hoy día es metálica, donde supuestamente están los restos del apóstol Santiago. Es evidente que la Catedral de Santiago de Compostela es una obra que se ha ido construyendo con el paso de los siglos, pero la tradición nos indica que ahí precisamente se encuentran los restos del apóstol, donde este monarca habría mandado construir la primera basílica. Ustedes aquí me podrán preguntar, bueno, pero todo esto será cierto o no, históricamente cierto o no. Y la verdad es que los antecedentes históricos que se poseen respecto de este relato son mínimos. Recién a finales del siglo VI, ¿ya?, en el Breviario de los Apóstoles, por primera vez se habla de la difícil misión que Santiago habría tenido evangelizando España. O sea, pasa mucho tiempo hasta que tenemos la primera versión escrita de que efectivamente Santiago estuvo en España. Tiempo después, un monje inglés que se llama Beda el Venerable va más lejos y va a decir que no solo Santiago predicó, en España, sino que Beda el Venerable se atreve a decir y concretar la localización del apóstol Santiago en Galicia, ¿ya? Y posteriormente el Beato de Liébana, en una obra que se llama O Dei Verbum Patris, ¿ya?, que es de finales del siglo VIII, va a decir y va a llamar a Santiago como el evangelizador de España, o cabeza refulgente de España, dice, sé nuestro protector y natural patrón. Entonces, no tenemos cómo verificar, ¿ya?, que históricamente esto sea cierto. O sea, no existen estudios históricos que nos permitan afirmar con certeza estos hechos. Sí se puede decir que en Compostela, que en ese momento era un pequeño pueblito, había una necrópolis precristiana, o sea, había una especie en el fondo, de cementerio, ¿ya?, donde existían restos de la época romana, de la época precristiana. Y entonces existen historiadores importantes, ya, para el caso español, sobre todo como Claudio Sánchez Albornoz, que han señalado que, claro, no existen pruebas arqueológicas que nos permitan decir que efectivamente los restos que están debajo de la catedral son los restos del apóstol Santiago. Por lo tanto, la autenticidad de esos restos, bueno, muchas veces ha sido puesta en duda. Pero en el fondo da lo mismo. El propio Sánchez Albornoz dice, o sea, pese a todos los esfuerzos que han hecho, que han hecho los especialistas, los arqueólogos, bueno, no es posible asegurar que Santiago haya estado predicando en España. Tampoco es posible asegurar que los restos de su cuerpo hayan sido trasladados. ¿Ya? No existe ninguna posibilidad de hacerlo. Pero lo importante, ¿ya?, o sea, la verdad es que poco importa si es cierto que Santiago predicó o no en España. No importa si es que los restos del apóstol están o no enterrados en Galicia. Lo importante es que la cristiandad en ese momento creyó, que los peninsulares, quienes habitaban en la península ibérica en ese momento, creyeron, y la cristiandad entera creyó, y ahí se produjo el verdadero milagro. Porque una vez que la cristiandad comienza a creer en esta leyenda, se inicia el culto jacobeo o el culto a Santiago. Se inicia la peregrinación a ese lugar donde la tradición deja establecida la tumba del apóstol en ese mágico lugar, ¿ya?, que es además el Finisterra. En ese momento se creía, ¿ya?, que ahí se acababa el mundo y que el Atlántico, que el océano Atlántico, era la tumba del sol. Lo que vemos en esta foto es el cabo Finisterra o el cabo Fisterra. ¿Ya? En el mundo antiguo se pensaba que ese era el fin del mundo. Y ahí, en ese fin del mundo, ¿ya?, estaba la tumba del apóstol Santiago. Entonces, como les digo, no importa si es verdad o no es verdad. Lo importante es que la cristiandad creyó y se obró ese milagro porque la cristiandad comenzó a movilizarse para peregrinar al sepulcro del apóstol.
Y lo que no debemos olvidar es que en aquel momento, o sea, 820, 830, cuando se dice que se descubre la tumba, España, en ese momento, que bueno, no es España todavía, sino que los reinos hispanos estaban en medio del proceso de reconquista española, porque el reino, el reino visigodo, que era el origen de esta España, había caído en manos de los musulmanes en el año 711. Entonces, el descubrimiento del sepulcro de uno de los apóstoles de Jesucristo se produce precisamente en el momento en el que España, como les digo, no es España todavía, pero que estos reinos católicos están en el proceso de reconquista de aquellos territorios de la mano del infiel. Este es el periodo de la historia de España que se conoce como el Al-Andalus, que es el periodo que la península ibérica está bajo el poder musulmán durante los años 711 hasta el año 1492. ¿Ya? O sea, son casi 8 siglos en los cuales el Islam tuvo presencia en la península ibérica. Y para eso tenemos que entender qué es lo que había pasado ahí en la península ibérica. La península ibérica, que era parte del Imperio Romano, que era la Hispania romana, una provincia del Imperio Romano, una vez que el Imperio Romano de Occidente cae, habría recibido la invasión de distintos pueblos germanos, siendo el más importante de ellos el pueblo o el reino, en fondo, este pueblo germano de los visigodos, que conforman ahí el reino hispano-visigodo y que establecen su capital aquí en el centro de la península, en la ciudad de Toledo. Ese reino visigodo, formado por este pueblo germano en las ruinas, podríamos decir, de la Hispania romana, se va a convertir al cristianismo en el año 589. Va a ser uno de los reyes visigodos, que es Recaredo, quien decide, se habían convertido primero al arrianismo, pero decide abjurar del arrianismo y tomar el cristianismo como la religión oficial del rey. Por lo tanto, tenemos en esa provincia romana de la Hispania la conformación de este reino germano visigodo que se cristianiza en el año 589 y que tiene su capital en Toledo. Ese reino visigodo va a sufrir lamentablemente una inestabilidad política tremenda, porque la monarquía visigoda era electiva, y eso hacía que las distintas ramas de la familia visigoda pelearan entre sí. Y entonces, esa inestabilidad del reino visigodo va a ser aprovechado por los musulmanes, ¿ya?, para lograr la conquista de este reino visigodo en el año 711. ¿Ya? Si ustedes miran este mapa nos muestra el avance que tiene el Islam, ¿ya?, desde el momento en el que se muere, desde que se muere Mahoma. O sea, si uno piensa, Mahoma muere en el año 632, ¿ya?, y esto eran los territorios que el Islam había conquistado. Y hay que entender que el Islam es una religión que, en el fondo, no es solo lo religioso, sino que también es una conquista política. O sea, lo religioso está unido a lo político. Y entonces, a la muerte de Mahoma, esto era lo que dominaba el Islam, en el año 632. Y resulta que, como la religión que ha tenido la expansión más rápida en la historia, el Islam va a ir avanzando rápidamente. Y los tenemos que en el año 711 cruzan el estrecho de Gibraltar y logran conquistar el reino germano, visigodo, cristiano. ¿Ya? Esa rápida expansión, en el fondo, como les digo, va a ser, ahí dominan en el fondo todo el Oriente Medio, el norte de África, y logran llegar en el fondo hasta el Océano Atlántico, cuando, ya, aprovechando esta crisis interna del reino visigodo, tropas musulmanas que estaban compuestas por árabes y también por bereberes eran etnias autóctonas del norte de África que se habían islamizado, cruzan el estrecho de Gibraltar y se enfrentan a los visigodos. Los musulmanes iban dirigidos por Tariq ibn Ziyad,
y se enfrentan en la batalla de Guadalete al último rey visigodo, Don Rodrigo, y los derrotan en el año 711. Ahí vemos este cuadro, ¿tá?, que está también en el Museo del Prado, donde Don Rodrigo, el último rey visigodo, arenga a sus tropas para enfrentarse al Islam. Sin embargo, una serie de complot al interior del reino visigodo hacen que el reino visigodo de Don Rodrigo esté sumamente débil y el Islam logre triunfar. Y de hecho existe este romance, ¿ya?, los romances de Don Rodrigo, que es el sexto, que habla del reino perdido, ¿ya?, cuando dice, por ejemplo, este rey visigodo, el último rey visigodo cristiano, ¿ya?, dice: ayer era rey de España, hoy no lo soy de una villa. Ayer tenía villas y castigos, hoy ninguno poseía. Ayer tenía criados y gente que me servía, hoy no tengo ni una almena que pueda decir que es mía. Y agrega: desdichada fue la hora, desdichado fue aquel día en que nací y heredé la tan grande señoría, pues lo habría de perder todo junto y en un día. Oh muerte, ¿por qué no vienes y llevas a esta alma mía de acueste cuerpo mezquino? Pues te lo agradecería. Así llora Don Rodrigo la pérdida de su reino en manos del infiel, en manos del Islam. Y en solo 3 años los musulmanes van a lograr conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas sin encontrar resistencia. Piensen ustedes, aquí se da la batalla de Guadalete, ¿ya?, y los vamos a tener avanzando a los musulmanes rápidamente. En el 712 conquistan los territorios de lo que hoy día es Sevilla, 713 los tenemos por aquí, 712 logran conquistar la capital del reino visigodo, que es Toledo, y los tenemos en el norte en el año 714 en Zaragoza, y en el 714 también los tenemos conquistando Galicia. En ese momento, el Islam, que logra conquistar este reino visigodo en Hispania, estaba en manos del califato omeya. El califato omeya habría sido, en el fondo, el califato sucesor, ¿ya?, o sea, después de la muerte de Mahoma se conforma el califato ortodoxo con los sucesores de Mahoma, que tiene capital en la ciudad de Medina, y posteriormente viene el califato omeya, con la dinastía omeya, que trasladan la capital desde Medina a la ciudad de Damasco, hoy día la capital de Siria. Entonces, el Islam estaba en manos de este califato omeya cuando se produce la conquista de España por parte del Islam. Y entonces, como les digo, rápidamente llegan hasta el norte de la península. Probablemente los cristianos capitularon, ¿ya? Fue una conquista más que por las armas, por una capitulación, y eso es lo que explica la rápida, ¿ya?, la rápida expansión de estas fuerzas musulmanas por el territorio de España. Y van a llegar hasta el norte. Y en el norte, desde la parte más, en fondo, al norte de España, se va a comenzar a producir la respuesta de los cristianos. Porque los musulmanes van a ser derrotados por primera vez por los príncipes cristianos, por estos sucesores de los visigodos, en la batalla de Covadonga en el año 722. Es decir, alrededor de 11, 12 años después del inicio de esta conquista. Va a ser el cristiano Don Pelayo, ¿ya?, quien venza al Islam en el norte de la península ibérica en esta batalla de Covadonga, que tradicionalmente se señala como el inicio de la reconquista española de estos territorios en manos del Islam, ¿ya? El Islam incluso va a intentar avanzar y va a intentar entrar hacia suelo franco, o sea, hacia el territorio de lo que hoy día es Francia, pero ahí van a ser derrotados, ¿ya?, en las proximidades de Poitiers por Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno. O sea, si ustedes se fijan, ¿ya?, van aquí, desde la zona norte, desde aquí, los cristianos van a iniciar el proceso de recuperar estos territorios de manos del Islam. Incluso, como les decía, los musulmanes van a tratar de entrar a territorio francés, pero van a ser derrotados más o menos por aquí, en Poitiers, por Carlos Martel, ¿ya? Y los Pirineos, podríamos decir, se van a transformar como en la frontera
para que el Islam no lograra conquistar el corazón de la Europa occidental en aquel momento. ¿Ya? Y se va a iniciar, como les digo, este proceso de reconquista cristiana desde los reinos cristianos del norte para intentar recuperar el territorio, pero esa reconquista va a ser un proceso larguísimo, que se finaliza recién en el año 1492, es decir, el mismo año del descubrimiento de América. Y en todo ese periodo, el Islam va a vivir también distintas etapas, ¿ya? Y se van a vivir distintas etapas, ¿ya? En este al-Andalus, en esta España en manos de los musulmanes. ¿Por qué? Porque en el año 750, o sea, antes de que se produjera el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago, va a surgir una nueva dinastía califal, que es la dinastía abasí. Es decir, cambiamos de los omeyas a los abásidas. Y van a ser los abásidas los que van a establecer la capital en la ciudad de Bagdad, ¿ya? Y van a tener a Harún al-Rashid a la cabeza. Sin embargo, no todo el Islam se va a someter a esta dinastía abasí. Se van a comenzar a formar algunos estados prácticamente independientes del dominio de Bagdad. Y dentro de esos estados independientes, el más importante va a ser el Emirato Omeya del Al-Andalus. Cuando Abderramán I, parte de la familia de los derrocados omeyas, se va a hacer dueño del Al-Andalus y va a intentar evitar cualquier dependencia de los abásidas en Bagdad. Y en el año 756 va a proclamarse emir de Córdoba. Y se va a conformar este Al-Andalus como el Emirato de Córdoba. Y así los territorios españoles en manos del Islam van a ser Emirato de Córdoba desde el 756 al 939. Es decir, el descubrimiento del sepulcro del apóstol ocurre durante el periodo de este Emirato de Córdoba, que si ustedes se fijan, los reinos cristianos han ido avanzando y reconquistando territorio, recuperando territorios de manos del Islam. Este Emirato de Córdoba va a dar un nuevo paso en el año 739, ¿ya? Cuando Abderramán III va a romper toda dependencia con Bagdad y se va a proclamar él no solo emir, sino que se va a proclamar califa. Y va a declarar que los territorios españoles en manos del Islam son el califato de Córdoba, con capital aquí en la ciudad de Córdoba, independiente, como les digo, del califato abasí en Bagdad. Y si ustedes se fijan, hacen retroceder nuevamente a los cristianos hasta la parte norte. O sea, el proceso de reconquista es un proceso que va y viene. Pero lo importante es señalar que, claro, en este proceso donde la España del Al-Andalus, la verdad es que es un faro del Islam en el mundo occidental, porque desde ahí se va a recuperar, por ejemplo, la filosofía aristotélica, con filósofos, no sé, como son el caso de Averroes. Se va a producir además una mezcla, piensen ustedes que además había población judía, esa mezcla entre el mundo cristiano, el Islam y el judaísmo, que son lo que hacen que España tenga esa riqueza magnífica. Se va a dar protección en este andaluz a las letras, a las ciencias. Se inicia la construcción en estos años de la mezquita de Córdoba, una verdadera joya, un bosque hecho de columnas de piedras. Realmente no se puede creer la belleza, ¿ya? Ahí está el mihrab, el lugar donde el imán dirige la oración, ¿ya? El lugar que indica hacia dónde está la Meca. Entonces España tiene toda esta riqueza producto de esta dominación por parte de los musulmanes, ¿ya? Y así entonces, esta España va a ser califato desde el año 939 al año 1031, que se va a desintegrar en reinos de taifas. Pero no tenemos que olvidar que desde aquí, desde el norte, los cristianos luchan por recuperar estos territorios. Y entonces, desde las montañas de la Cantabria esperan, añoran volver a recuperar Toledo,
y los cristianos en un momento determinado van a lanzar un grito de cruzada, un grito de guerra santa, de guerra justa, de recuperar un territorio que había sido injustamente arrebatado. La melancolía que sienten estos cristianos por ese reino desintegrado los lleva a lanzar este grito de cruzada y de reconquista. Y entonces, si nos fijamos en el mapa, este proceso de reconquista va a ir avanzando, va a ser un proceso lento, ¿ya? Si ustedes se fijan, hacia el año 790, hacia el año 900, ya tenemos que se ha formado el reino de Galicia, el reino de Asturias, el reino de Castilla, el reino de Aragón. Más o menos hasta el año 1150 logran recuperar Toledo y logran más o menos tener la mitad de la península ibérica. Y ya para el 1300 el Islam queda reducido al reino nazarí de Granada, aquí en el sur. Lo importante y lo que nos interesa a nosotros es que en todo este proceso de la reconquista, el descubrimiento del sepulcro del apóstol en el año 820-830 le va a dar una fuerza importantísima a la resistencia de la cristiandad frente al Islam, desde el siglo IX hasta el siglo XII. Y por lo tanto, el rey Alfonso II el Casto, que es quien declara a Santiago como patrono de España, efectivamente que no excluye en medio de toda esta leyenda el cálculo político o la visión militar, porque efectivamente si el Islam se expandía rápidamente, tener los restos de uno de los apóstoles de Jesucristo en territorio hispano no solo iba a proteger al reino con sus milagros, sino que iba a ser un factor de cohesión y de aliento para los cristianos en la lucha. ¿Ya? Y efectivamente, desde este Alfonso II se comienza a consolidar, ¿ya?, esa resistencia frente al Islam. E inmediatamente inmediatamente desde el momento en que Alfonso II dice Santiago se convierte en el patrono de toda España, comienza la peregrinación hacia el sepulcro, comienzan a surgir una serie de caminos que llevan hasta este norte peninsular, ¿ya?, que finalmente van a hacer que ya a finales del siglo X Compostela sea un símbolo sacro fundamental, que se comience a considerar a la ciudad de Compostela como una tierra santa, y no solo a Compostela, sino que a la península entera. O sea, la ciudad de Compostela adquiere una relevancia política enorme, pero se la otorga a la península entera. Y de hecho, ¿ya?, la leyenda no termina ahí y los hechos prodigiosos no terminan ahí, porque el apóstol Santiago se va a convertir en un protagonista de las primeras victorias en contra de los infieles, las primeras victorias cristianas en contra de los infieles. Un ejemplo de ello es esa leyenda que cuenta que el apóstol Santiago se aparece en el año 844, o sea, muy poco tiempo después del descubrimiento de su sepulcro, en la batalla de Clavijo. Aparece ayudando a las tropas del rey Ramiro I de Asturias, ¿ya?, que se enfrenta a Abderramán II. ¿Ya? Ramiro se niega a pagarle a Abderramán II el tributo de las 100 doncellas, es decir, los cristianos tenían que entregarle al Islam 50 mujeres hidalgas y 50 mujeres plebeyas. Era una especie de tributo que se le pagaba a este emirato de Córdoba en ese momento. Y entonces Ramiro se encuentra, está durmiendo y comienza a tener un sueño, y en el sueño se le aparece Santiago y le dice: no pagues el tributo, anda a la batalla, y en la batalla yo apareceré, ¿ya?, y tendremos la victoria. Y efectivamente al día siguiente Ramiro se enfrenta a Abderramán II y Santiago se aparece, en el fondo, montado sobre su corcel blanco. Y eso le asegura el triunfo a este Ramiro de Asturias, en una de las batallas importantes, como les digo, de este proceso de reconquista. Y así, la importancia de la ciudad y del primer templo que albergaba los restos del apóstol se va a ir convirtiendo en algo sumamente importante, porque la ciudad va a ir teniendo cada vez mayor cantidad de peregrinos, el santuario va a ir adquiriendo relevancia política,
Y esa es la razón, por ejemplo, por la que la ciudad de Santiago de Compostela se va a convertir en un blanco en tiempos de Almanzor de Córdoba. Almanzor, que era el caudillo del Al-Andalus, no era quien gobernaba, ya el gobernante en ese momento era un personaje más bien decorativo, pero era este caudillo, este Al-Andalus, quien dirigía los destinos del Islam en España en ese momento. Y en el año 997, Almanzor, dándose cuenta de la importancia política que tenía Santiago de Compostela, va a decidir atacar la ciudad de Santiago de Compostela. Sin embargo, va a respetar el sepulcro del apóstol. ¿Ya? Almanzor va a conquistar Barcelona, va a saquear León, que era una ciudad importante en medio de este camino a Santiago en ese momento, pero como les digo, no va a atacar el sepulcro, va a incendiar Santiago de Compostela, pero respeta el sepulcro. Se va a llevar incluso las campanas de la catedral y va a hacer que las campanas de la catedral de Santiago de Compostela sean trasladadas hasta la mezquita de Córdoba, a hombro de los esclavos. ¿Ya? Era una demostración de fuerza por parte del Islam, ¿ya? Producto de que a finales del siglo X Compostela ya era un símbolo sacro fundamental para los cristianos en España, así como también para los extranjeros que frecuentaban o que peregrinaban hacia el sepulcro del apóstol. Entonces, la ciudad, como les digo, adquiere una importancia trascendental en este proceso de reconquista. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Es que tras la muerte de Almanzor en el año 1002, se va a iniciar un proceso de descomposición política en el Al-Andalus. Y ese proceso de descomposición política del Al-Andalus va a ser aprovechado por los cristianos. ¿Ya? Y aquí tenemos la península ibérica más o menos hacia el año 1030. Se va a producir, como les digo, esta desintegración del califato de Córdoba, se va a producir lo que se conoce como el periodo de los primeros reinos de Taifa, donde el poder musulmán se divide en hasta 39 distintas facciones dentro del Islam. Luego se va a producir la llegada de una nueva dinastía que viene desde el norte de África, que son los almorávides, que logran unir, en el fondo controlar nuevamente todo el territorio en manos del Islam. Pero esos almorávides también se desintegran, se producen los segundos reinos de Taifa y luego llegan una nueva dinastía que son los almohades. Y en este proceso, ¿ya? Que se desintegra, podríamos decir, este al-Andalus, la reconquista cristiana va a tener un punto de inflexión importante cuando logren conquistar o reconquistar la ciudad de Toledo, la que había sido capital del reino visigodo cristiano. En el año 1085 va a ser el rey Alfonso VI, que es rey de Castilla y de León, quien recupera Toledo para los cristianos. Esta es la época del mío Cid Campeador, quien era el vasallo predilecto del hermano de Alfonso VI, Sancho II. Sancho muere y don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, pasa a estar a las órdenes del rey Alfonso VI. No sin problema, porque el rey Alfonso VI lo va a desterrar varias veces de su territorio, y eso es lo que nos narra el poema del mío Cid. Pero en ese momento, en la época del Cid, es cuando se logra reconquistar Toledo. O sea, precisamente, como les digo, en esa desintegración en reinos de taifas, en el periodo de los almorávides. ¿Ya? Posteriormente a los almorávides, como yo ya les decía, va a aparecer el periodo almohade. ¿Ya? Va a aparecer una nueva dinastía que viene desde el norte de África, que cruza hacia la península ibérica, llegan en el año 1195 a España y logran nuevamente, podríamos decir que unir todo este territorio que estaba en manos del Islam. ¿Ya? Los almohades no solo van a unificar nuevamente al Al-Andalus, sino que van a lograr éxitos notables y dejan ahí también su huella. Los almohades son quienes van a establecer la capital del Al-Andalus en la ciudad de Sevilla. Ahí está la Torre del Oro, que está construida sobre la orilla del Guadalquivir. Van a ser también los almohades los que construyen algunos de los edificios más emblemáticos de la España musulmana, como es la Giralda. La Giralda,
que hoy día, bueno, es el campanario de la Catedral Santa María de Sevilla, ¿ah? Pero que la verdad era, en el fondo, era la torre, el alminar de la antigua mezquita de la ciudad. Lo que ocurre es que cuando los cristianos reconquistan Sevilla, ¿ah? Van a tomar este alminar y en la parte superior, van a quitar la parte superior y van a construir el campanario de la Catedral de Sevilla, que es verdaderamente magnífica. Ese es el periodo, como les digo, almohade. Pero en este periodo almohade se va a producir también otro de los momentos más importantes de esta reconquista cristiana, donde Santiago se nos aparece en todos los relatos, ¿ya? Cuando se produzca la batalla de las Navas de Tolosa, el 16 de julio del año 1212, un ejército cristiano formado por tropas castellanas de Alfonso VIII, aragonesas de Pedro II, navarras de Sancho VII y voluntarios del Reino de León y también del Reino de Portugal, van a lograr derrotar a los musulmanes. Y para derrotar a los musulmanes, Alfonso VIII, que era el rey de Castilla, va a solicitarle en ese momento al Papa Inocencio III, para favorecer la participación de los reinos cristianos, le va a pedir la predicación de una cruzada en España. Es decir, que quienes lucharan quienes lucharan en esa batalla de las Navas de Tolosa iban a obtener el perdón de sus pecados. Y por eso es que la batalla de las Navas de Tolosa es considerada por las crónicas como un punto culminante de la reconquista, porque tras el triunfo de los cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa, los cristianos van a poder entrar o van a poder, en el fondo, hacer retroceder al Islam al otro lado del Guadalquivir. Y finalmente, la España musulmana va a quedar reducida al reino nazarí de Granada. Una nueva dinastía, la nazarí, comienza a reinar al Islam aquí, ¿ya? En el reino de Granada, con capital ahí, en Granada. Y ahí está la Alhambra, ¿ya? El lugar donde residía, ¿ya? Quien reinaba en este reino nazarí de Granada, la joya, ¿ya? El Palacio de Granadí, obra cumbre de los, en fondo, de estos nazaríes. Y el último de estos gobernantes del Islam, ¿ya? Bueno, va a ser conocido como Boabdil el Chico, Muhammad XII, y este Muhammad XII es quien va a ser derrotado por los reyes católicos el 2 de enero del año 1492, cuando se ve obligado a rendir Granada a los reyes católicos, a Fernando e Isabel, y entregar las llaves de la ciudad. Entonces van a ser los reyes católicos los que van a poner fin a todo este proceso de reconquista, o sea, desde el año 711 al año 1492 tenemos presencia del Islam en la península ibérica. Y de acuerdo a lo que cuenta también una antigua leyenda, cuando Boabdil sale de Granada camino a su exilio en las Alpujarras, habría escuchado la voz de su madre, la sultana Aixa, que le habría dicho: llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Y va a ser Boabdil quien efectivamente pierde Granada y, en el fondo, se termina ahí el proceso de reconquista cristiana. Y entonces, lo importante de todo esto es que la peregrinación durante todos estos siglos, ¿ya? Va a ir creciendo, va a ir aumentando. Y la figura del apóstol se va a transformar en el ejemplo para las fuerzas cristianas. Y podríamos decir, para el peregrino medieval, para la cristiandad medieval, Santiago de Compostela, ir a Santiago de Compostela, ir a luchar en esa reconquista, va a ser una verdadera meta, porque el hallazgo de los restos del apóstol habían significado una manifestación de la misericordia divina. Dios, que en algún momento había castigado al reino hispano-visigodo por sus pecados y que como castigo les habría enviado la invasión del Islam, había ahora perdonado a los hispanos por sus pecados y los habría bendecido con el hecho de que los restos de uno de sus apóstoles estuvieran
en esos territorios. Y eso les dio no solo a Compostela, sino que a toda España la característica de una ciudad santa que había que recuperar de manos del infierno. Y entonces todo este mito, toda esta leyenda que hemos estado contando, se va a difundir con una rapidez impresionante. Y la peregrinación comienza a ser ya algo que nos parece, en ese mundo medieval, algo que nos parece extrañísimo. Pero la verdad es que así fue. De todas partes de Europa comenzaron a peregrinar, comenzaron a caminar hasta ese lugar. Y el camino no hubo que construirlo, sino que solamente usar antiguas rutas de comunicación que se recorrían desde tiempos históricos, muchas de ellas rutas romanas. Lo que sí es que se comienzan a construir puentes, hospitales, albergues para los peregrinos. Y el camino hacia Compostela, además, tenía la gracia que estaba indicado desde cualquier parte de Europa por las estrellas de ese campus estelar, las estrellas de la Vía Láctea, porque como yo les decía, desde muy antiguo se creía que ahí acababa el mundo y que el Atlántico, en el fondo, era la tumba del Sol. Así que esta manifestación divina hacía que ahora España contara con un patrón celestial. Y ya desde el siglo X, Santiago de Compostela se encuentra al nivel de Roma y de Jerusalén. ¿Ya? O sea, miles de fieles provenientes de todas partes del mundo llegan hasta Compostela. Y va a ser la orden de Cluny la que en el fondo se va a hacer cargo, podríamos decir, de organizar toda esta peregrinación. Y los reyes cristianos rápidamente van a comenzar a hacer distintas donaciones para la construcción de albergues, de hospitales, de puentes. ¿Ya? Y ya, si esto comienza a cobrar importancia en el siglo X, en el siglo XI la afluencia de peregrinos se intensifica hasta el punto de que no solo es una ruta, no solo es un camino de Santiago, sino que son una serie de caminos, dentro de los cuales el más importante, el más conocido y el que más se consolida es el camino francés, que es el que viene desde distintas partes de Europa, pero que cruza en los Pirineos, ¿ya? Y entra a territorio español y que visita, ¿ya? O sea, si ustedes se fijan, Pamplona, Burgos, Sahagún, Legón, hasta llegar finalmente a Ponferrada, hasta llegar a Santiago de Compostela. Hay algunas de las rutas que, si ustedes se fijan, incluso vienen desde las Islas Británicas. O sea, hay rutas incluso marítimas de distintas partes de lo que hoy día es Alemania, Bélgica, Francia, Suiza, Italia, y que llegan, ¿ya? Se unen aquí, llegan a Francia y muchas de ellas se unen en este camino francés. Pero no es solo el camino francés, sino que las rutas más populares son 5. ¿Ya? El primero, como les decía, bueno, el camino francés, que de todas partes de Europa llega hacia Saint-Jean-Pied-de-Port, aquí, o Jaca, aquí, y toma este camino francés. Son alrededor de 800 kilómetros lo que hay aquí, que los peregrinos recorren a pie. Y que en ese camino, bueno, uno encuentra joyas, ¿no? de todo lo que es esta manifestación medieval, ¿no? Como es, por ejemplo, ahí está el monumento a los peregrinos en la ciudad de Burgos, detrás la Catedral de Burgos, una monumental estructura gótica. Está también la Catedral Gótica de León, ¿ya? Con todos sus vitrales, ¿ya? Todo eso por el camino francés. Pero hay también un camino portugués, que a su vez se divide en dos, uno que nace en Faro, el otro en Lagos, que llegan a la ciudad de Ébola y suben hasta Compostela. Y el segundo de los caminos que sale desde Portugal es el camino que sale desde la capital, Lisboa. ¿Ya? Después hay también un camino primitivo, que es el primer camino, que es el que toma Alfonso II el Casto para ir hasta el sepulcro del apóstol, que parte en Oviedo, aquí, y que llega a Compostela. Son alrededor de 320 kilómetros. Está también el camino del norte, aquí en rojo, que es el que recorre toda la costa española del Cantábrico. Son alrededor de 850 kilómetros.
Está también la Vía de la Plata, que es este camino que es el que va desde el sur, que atraviesa Andalucía, Extremadura, Castilla, León, y que entronca con el camino francés. Y una serie de otros caminos, si ustedes se fijan, aquí el camino mozárabe, el camino que va desde Valencia hasta Zamora, incluso un camino que va desde la capital de España hoy día, Madrid, y que llega a Sahagún y entronca ya con el camino francés. O sea, rutas por todas partes de España y por todas partes de Europa que están señalizadas con los principales símbolos del Camino de Santiago, que es esta concha, la vieira. Y eso es porque existe una leyenda también que cuenta un milagro, que un hombre en una oportunidad cae al mar, ora a Santiago para salvarse y no ahogarse, y Santiago lo salva, y este hombre sale en el fondo del mar con el cuerpo cubierto de estas conchas de vieira, estas conchas de ostión. Y por eso es que ese es el símbolo del Camino de Santiago, que está por todas partes de Europa marcado. ¿Ya? Ahí una foto mía y de la Maida en uno de nuestros recientes viajes. Aquí, cerca de Poitiers, en Francia, en Bruselas, en Bélgica. ¿Ya? Todo el camino está indicado para llegar a esta ciudad que crecía, crecía y iba cobrando cada vez más relevancia, no solo religiosa, sino que política, en medio de este proceso, como les decía, de reconquista. Y como yo les comentaba, van a ser los monjes de la abadía benedictina de Cluny los que van a tener una gran labor en la defensa de este camino. Y van a ser estos monjes quienes, con la ayuda de los distintos reyes, de los distintos reinos españoles, o sea, España todavía no está unificada, ¿ya? Van a favorecer la construcción de una serie de monasterios cluniacenses alrededor de todo el camino. Y en esos monasterios cluniacenses se va a elaborar un códice, un libro, que es el Codex Calixtino, que podríamos decir es como la primera guía de turismo de la historia, porque es un códice que promociona la peregrinación. Este códice calixtino, también conocido como el Liber Sancti Jacobi o el Libro de Santiago, promociona, como les digo, esta peregrinación. Hay varios manuscritos de este códice, pero la verdad es que el que está guardado en la Catedral Compostelana es el que se le llama el Codex Calixtino. Eh, y esto es porque, claro, ¿por qué Calixtino? Porque es un códice, bueno, que es del siglo XII, que se le atribuye al Papa Calixto II, pero se le puede llamar Códice Calixtino o Libro de Santiago. Y este códice habría sido una obra de composición sucesiva finalizado en el año 1172. Este códice está compuesto por 5 libros, todos relacionados a la figura del apóstol Santiago y la peregrinación. El primero de los libros, bueno, que ocupa casi la mitad de la compilación, tiene sermones, homilías y 2 relatos del martirio del apóstol Santiago. El segundo libro tiene 22 milagros del apóstol. El tercer libro es el que relata cómo Teodoro y Atanasio trasladaron el cuerpo desde Galicia, o sea, desde Palestina a Galicia. El cuarto, que ya nos vamos a detener en él, es la crónica del pseudo Turpín, que es otra maravilla de toda esta creación medieval en torno al apóstol Santiago. Y el quinto, como les digo, ya nos vamos a referir al cuarto, el quinto es el Liber Peregrinationis, es la guía del peregrino, o sea, este es como la guía Michelin de turismo, o sea, es una descripción de la ciudad, de la catedral, narra los caminos, dice dónde están las posadas, los albergues, qué comer, los cuidados que tienen que tener el peregrino. Ese es efectivamente como la primera guía turística de la historia. Ahí el Papa Calixto II redactando este códice. La idea del códice era dotar a la Iglesia compostelana de una composición litúrgica, pero también de prestarle atención a todos los peregrinos que ahí llegaban. Había que potenciar la devoción al santo, había que poner de relieve el poder de la intercesión de Santiago, de darle sentido, organizar la peregrinación. Y efectivamente, en los siglos XII y XIII, después de que aparece este códice, se va a dar el auge, el mayor auge de la peregrinación.
Y va a ser el propio Papa Calixto II el que va a declarar que la peregrinación a Santiago de Compostela es una peregrinación mayor, es decir, que tenía iguales prerrogativas que las peregrinaciones a Jerusalén y a Roma. ¿Y qué significaba eso? Bueno, significaba algo que va a corroborar tiempo más tarde, en el año 1179, la bula del Papa Alejandro III, la bula Regis Aeternis, que en el fondo es la que establece que quienes peregrinen a Santiago de Compostela en año compostelano, es decir, cuando el día 25 de julio, que es el día de Santiago, coincida en domingo, van a recibir la indulgencia plenaria. ¿Y qué es lo que es la indulgencia plenaria? Lo que borra la pena del pecado. ¿Eso qué es lo que quiere decir? A ver, cuando uno comete un pecado, o los pecados que uno comete en vida, tienen dos partes: la culpa y la pena. ¿No? La culpa se borra cuando uno se confiesa los pecados, ya no le dicen, bueno, reza, treva, María, uno borra la culpa, pero la pena queda, es como que si uno se hubiera ocupado la línea de crédito del banco. Y esa pena que queda, el daño que genera el pecado en la naturaleza humana, es algo que uno tiene que ir a limpiar, ¿ya?, en el purgatorio. Pero cuando uno logra tener en vida una indulgencia plenaria, se borra esa pena, o sea, uno paga la línea de crédito y queda en cero. Y entonces, el Papa Alejandro III le va a dar a la peregrinación compostelana esa categoría. Si uno peregrina a Compostela en Año Santo, que es cuando, como les decía, el 25 de julio es domingo, uno gana la indulgencia plenaria. Hay que cumplir ciertos requisitos. Hay que rezar al menos el credo, el Padre Nuestro, pedir por las intenciones del Papa, asistir a misa y recibir los sacramentos de la penitencia y de la comunión, ¿ya? Aparte de que al menos hay que hacer 100 kilómetros a pie o 200 kilómetros en bicicleta para poder tener la indulgencia plenaria. Y eso es algo que, bueno, con el paso del tiempo se va a ir organizando, ¿ya? Llega a tal la importancia de Compostela que los historiadores, los cronistas musulmanes de aquella época llegan a equiparar a Compostela con la Kaaba, ¿ya? Con la Kaaba en la Meca, o sea, el lugar más sagrado para el mundo islámico. Y Santiago se va a convertir, el apóstol Santiago se va a convertir en el modelo del peregrino. Un peregrino que tiene una indumentaria especial, ¿ya?, que es sumamente característica. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que es peregrinar? Bueno, peregrinar no es otra cosa que un viaje que puede ser emprendido individual o colectivamente para visitar un lugar santo donde se manifiesta de un modo particular la presencia de un poder sobrenatural. Considerada de esa manera, hay peregrinación en casi todas las religiones. Pero, hay algo importante. Desde el siglo XIII, en las partidas de Alfonso X el Sabio, se comienza a decir que Romero es el que visita Roma y que peregrino, el término peregrino se usa exclusivamente para quienes visitan Jerusalén o Santiago de Compostela. A ese nivel de importancia llega la peregrinación en el siglo XIII. Porque para este hombre medieval, la peregrinación era una especie de ascesis, es decir, una representación sensible del otro viaje, del viaje al cielo, del viaje al paraíso. Y entonces la peregrinación es una manifestación religiosa, cultural, que movió la época medieval. Puede parecer, como les decía hace un rato, desconcertante, pero así fue. Una peregrinación que se hacía a pie o a caballo, que hacían reyes, que hacían santos, que hacían personajes comunes y corrientes, ¿ya?, que se hacía por devoción, por voto, por penitencia voluntaria o incluso porque autoridades eclesiásticas o autoridades civiles en sustitución de pena, o sea, por haber robado, en vez de irme a la cárcel, bueno, vaya a peregrinar a Compostela. Y la verdad es que personajes importantísimos como Santo Domingo, o Guillermo V, el duque de Aquitania, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, peregrinaron a Compostela. Entonces, sin temor a errar, uno puede decir que en la época medieval, al menos una vez en la vida, hombres, mujeres, niños, pobres, reyes,
en algún momento de su vida emprendieron alguna peregrinación, muchos de ellos a Santiago de Compostela. Y Compostela, el peregrino a Compostela tiene además una indumentaria que es bien, bien característica. En primer lugar, el bordón, esta especie de bastón de madera, que era lo que se usaba para apoyarse al caminar. Hoy día se usan palos de trekking. ¿Ah? Además, tenía un sombrero, una capa y una calabaza. Y esa calabaza era lo que hacía de cantimplora para poder llevar agua. El peregrino a Compostela, además, lleva la concha o la vieira, esta insignia que se prende en la ropa del peregrino, producto de esa leyenda que yo les conté de ese milagro que hizo el apóstol Santiago. Pero el camino era largo, era difícil. El peregrino pasa hambre, frío, heridas en los pies. ¿Ya? Podía caer enfermo, podía ser asaltado por ladrones. ¿Ya? Pero, como les digo, Santiago contaba con los favores de la naturaleza y el hecho desde que cualquier parte de Europa se podía ver esas estrellas que marcaban el lugar donde se ubicaba el sepulcro del apóstol. Y la peregrinación tiene además, bueno, hoy día también una serie de signos, a lo mejor alguno de ustedes ha peregrinado, pero hay una credencial del peregrino que es una especie de carné, ¿no? Que se entrega exclusivamente a quienes peregrinan a Santiago a pie, en bicicleta o a caballo, que es imprescindible para acceder a los alojamientos y que uno va timbrando en la medida que va haciendo el camino. Y eso es lo que permite que una vez que uno llegue a Santiago de Compostela, se va a la oficina del arzobispado y se le entrega a la persona la compostela o la compostelana, que es el documento que acredita que uno hizo el camino de Santiago. Y si uno lo hizo en Año Santo, se lleva la indulgencia plenaria. Los peregrinos no solo llegaban ahí al arzobispado, a la catedral, sino que incluso algunos llegaban más allá e iban a ver el Finisterra, ese lugar donde el Atlántico era la tumba del sol, una especie de acantilado donde además los peregrinos quemaban su ropa, ¿ya? Poniendo fin a ese proceso. Pero no todos llegaban ahí. El objetivo, la meta, era llegar a la Catedral de Santiago de Compostela, uno de los 12 tesoros de España. Evidentemente que esta catedral que vemos hoy día no es la original. La primera, si recuerdan, la mandó a construir el rey Alfonso II, fue destruida por Almanzor y posteriormente ¿ya? Se inició la construcción ¿ya? De la catedral que vemos hoy día. Su construcción se inició más o menos en el año 1073-1075. El promotor va a ser el obispo Diego Gelmírez, considerada una joya del románico español. Descrita así en el libro quinto del Códice Calixtino. No tiene ningún defecto, está admirablemente construida, es grande, espaciosa, de dimensiones armoniosas y bien proporcionada. Se termina su construcción original más o menos en el año 1122, salvo la fachada occidental, porque la Catedral de Santiago de Compostela tiene distintas fachadas, que es lo que hace que el conjunto arquitectónico sea realmente una belleza. La catedral en su interior tiene la típica característica de una iglesia de peregrinación, una planta en cruz, ¿ya? Tiene 3 naves, un crucero, una girola, y tiene aquí, en una de sus fachadas, en la fachada occidental, en la fachada del Obradoiro, el pórtico de la gloria, que es probablemente lo que todo peregrino espera y ansía llegar a ver. El interior ya tiene, bueno, como decía, 3 naves, casi 22 metros de altura, y claro, lo que más llama la atención son las distintas fachadas, que hacen que este conjunto urbanístico sea realmente extraordinario. Hacia el norte está la fachada de la azabachería, que es barroca, que se termina de construir en 1122, se incendia y se reconstruye en 1769. Después, por el este, está la fachada, bueno, del este o de la Quintana, que tiene 2 puertas, ¿ya? Una de ellas es la Puerta del Perdón, que solo se abre en Año Santo compostelano. Después está la fachada de las Platerías, ¿ya? Y en la parte occidental, es cuando uno ve esto, que esa es la fachada del Obradoiro.
que va a ser construida, como les decía, posteriormente, en 1740, bajo el estilo barroco, y tras esta fachada, o sea, entrando por ahí, uno se encuentra con este pórtico de la gloria, donde está la figura del apóstol Santiago. Todos los peregrinos reposan su cabeza en ese pórtico de la gloria una vez que han terminado el camino. Es la meta de ese largo viaje, llegar a contemplar ese pórtico de la gloria, que la verdad es uno de los monumentos más apreciados probablemente de toda Europa. Otro de los símbolos característicos de la Catedral de Santiago de Compostela es el botafumeiro, ese esparcidor de humo en gallego. Es uno de los símbolos más populares, porque se trata de un enorme incenciario que se utiliza en las misas de los días domingos, en las misas solemnes. Su origen es del año 1554, el original era de plata, donada por el rey Luis XI de Francia. El problema es que en las guerras de independencia, cuando se produce la invasión de Napoleón a España, se llevan el botafumeiro original, y hoy día el que existe, bueno, es más bien de lata, pero sí es un incenciario enorme, y eso se explica porque la Catedral de Santiago de Compostela, como buena iglesia de peregrinación, permitía que los peregrinos durmieran al interior de la catedral. Y eso, o sea, imagínense ustedes, después de caminar meses, imagínense el olor que podría haber habido al interior de la catedral. Y por lo tanto, por eso se necesitaba el incienso, para poder un poco paliar los malos olores que llevaban los peregrinos. Pero dicho eso, y un poco como para que podamos ya concentrarnos en la trascendencia que tiene para Europa, que tiene para España, incluso para América. Es importante señalar que la figura del apóstol y de las peregrinaciones, bueno, llenan una página importantísima, o capítulos de la historia de la península. Va a ser uno de los grandes motores de la espiritualidad medieval. Y no solo eso, en el proceso de reconquista surge la figura del Santiago Matamoros, ese Santiago que aparece en su corcel blanco, acompañando a los príncipes cristianos y defendiendo al cristiano frente al infiel. Algo que hoy día es completamente incorrecto mencionarlo, la figura de ese Santiago Matamoros, por todo ese revisionismo histórico, y como yo les decía, para América, ese Santiago Matamoros va a pasar al proceso de descubrimiento y conquista de América, y el Santiago Matamoros se va a convertir en Santiago Matainfio, que nuevamente digo, algo completamente incorrecto decirlo, pero hasta ese lugar, hasta esa dimensión llega la figura de este apóstol. Precisamente en un momento que la cristiandad vive el proceso de las cruzadas, o sea, desde el año 1095 se llama a la cruzada para recuperar Jerusalén. Y entonces uno puede hacer una cierta analogía. Hay un parecido entre España y Jerusalén, entre la reconquista y las cruzadas, porque España tomó el cariz de una tierra santa, producto del descubrimiento de los restos de uno de los apóstoles, producto de la bendición que tiene España de tener a esa figura. Y también es importantísimo para lo que es la construcción de Europa, porque la figura de Santiago apóstol se va a unir mediante la leyenda a una de las figuras más importantes en la historia de Europa, o tal vez el origen de la historia de Europa, que es Carlomagno. El emperador franco de la dinastía carolingia va a estar unido a la figura del apóstol Santiago en el libro cuarto del Códice Calixtino. En esa historia Turpini se une al apóstol, a este hombre, a esta gran figura de la historia universal, un genial hombre de Estado que va a hacer renacer la idea de imperio, pero ahora de un imperio cristiano, al ser coronado por el Papa como emperador el 24 de diciembre del año 800. Es un hombre que va a entrar en la leyenda, que se va a convertir en el modelo y la inspiración de todos los soberanos que surgieron después de él, que va a dar origen, después del Imperio Carolingio, a la creación del Sacro Imperio Romano Germánico, y ahí, con Carlomagno, surge Europa como nosotros lo entendemos. Se le llama a menudo como el padre de la Europa medieval.
se le considera el origen de la historia de Francia, el origen de la historia de España. Aquí tienen el águila imperial alemana, la flor de lis francesa, pero no solo eso. Carlomagno aparece precisamente en el momento en el que surge Occidente. Carlomagno es un franco, un germano, que se va a cristianizar, que se va a convertir en emperador, va a hacer renacer la idea de imperio, después de 324 años de que había caído Roma. Roma cae en el 476, Carlomagno es vuelto a coronar emperador en el año 800. Y en ese momento, en toda esa fusión de elementos, surge Occidente como cultura y surge Europa en ese momento. Marca un hito, ya la coronación de Carlomagno marca un hito de la historia universal. Y Carlomagno, como todo gran hombre, también entra en el territorio de la leyenda, y Carlomagno es, ya, junto a Roland, el protagonista del Cantar de Roldán. Hay todo un ciclo en torno a Carlomagno que se conoce como el ciclo carolingio. Y probablemente lo que conocemos es el Cantar de Roldán y no conocemos muy bien esta historia Turpini o el libro cuarto del Códice Calixtino. Historia Caroli Magni et Rotolandi, la historia de Carlomagno y Roldán. Nos cuenta más o menos lo mismo que el Cantar de Roldán, pero nos agrega la figura de Santiago. Nos une todas estas leyendas de las que hemos estado contando. Y esta historia, que parte con una especie de introducción de Turpín, el arzobispo de Reims, constante compañero de Carlomagno, que dice, bueno, puesto que me hallaba herido en Viena, bueno, he decidido contar las hazañas de Carlomagno en España, en la tierra española y gallega. Y entonces dice, voy a escribir este libro cuarto, que está, como les digo, que es uno de los libros del Códice Calixtino, para contarles lo que hizo Carlomagno en España. Y esa crónica, que toma el mismo relato del Cantar de Roldán, nos hace de Carlomagno el verdadero descubridor de la tumba de Santiago. O sea, no habría sido Pelayo, habría sido Carlomagno. Y Carlomagno es el primer, por lo tanto, el primer peregrino, el primer promotor del camino. De nuevo, ustedes podrían preguntarme, ¿pero eso es verdad? Bueno, no. La primera expedición que hizo Carlomagno en España fue en el año 778, que es lo que nos narra el Cantar de Roldán, la batalla de Roncesvalles, del 15 de agosto del 778, que fue un fracaso, fue un desastre militar, donde incluso ni siquiera es que se hayan enfrentado a los sarracenos, como dice el Cantar, a los musulmanes, sino que Roldán habría caído producto de un complot, ¿no?, de la perfidia de los vascos, y habría el más leal de los hombres de Carlomagno es asesinado. Y Carlomagno llora ante el cadáver de Roldán. Entonces fue un desastre militar. Y Carlomagno no va a lograr conquistar España. Carlomagno lo que va a hacer en algunas incursiones posteriores es formar esta marca hispánica, que va a permitir que el Islam no pase hacia el reino franco. Pero Carlomagno no llega a Santiago de Compostela, ¿ya? Pero el libro cuarto, ¿ya?, nos dice que sí. Y entonces aquí ya tenemos la primera cosa que hay que tener clara. Yo les dije que el descubrimiento del apóstol, del sepulcro del apóstol, era más o menos el año 820-830. Sin embargo, en aquella época, cuando surge, cuando aparece este Códice Calixtino, que tiene este libro cuarto que nos habla de Carlomagno, se trata de adelantar y se dice, no, el descubrimiento del sepulcro del apóstol fue más o menos el año 813. ¿Y eso por qué? Porque Carlomagno muere en el 814. Por lo tanto, habría sido imposible que Carlomagno fuera quien descubrió el sepulcro del apóstol. Entonces, la leyenda arregla las fechas y entonces se dice, no, el descubrimiento fue el año 813. ¿Y qué nos dice esta crónica? Nos relata una vida de Carlomagno, como les digo, algo parecido a lo que nos relata el Cantar de Roldán, pero nos relata un sueño. O sea, Carlomagno está durmiendo, ¿tá? Y entonces, mientras está durmiendo, ahí lo ven, se le aparece un hombre de una apariencia espléndida, ¿tá? Así dice la leyenda. Y dice, y enseguida, Carlomagno está durmiendo, y entonces en el sueño ve, enseguida vio en el cielo un camino de estrellas que empezaba en el mar de Frisia, extendiéndose entre Alemania e Italia, entre Galia y Aquitania, pasaba directamente por Gascuña, Vasconia, Navarra, España, hasta Galicia, en donde entonces se ocultaba desconocido el cuerpo de Santiago.
Y como Carlomagno lo miraba algunas veces cada noche, comenzó a pensar con frecuencia qué significaba, qué significaría ese camino de estrellas, ese campus estelar. Y entonces, mientras con gran interés pensaba en esto, y en medio del sueño, se le aparece un caballero de apariencia espléndida y mucho más hermosa de lo que decirse puede. Se le apareció en sueño durante la noche y este caballero de apariencia espléndida le dice lo siguiente: ¿qué haces, hijo mío? A lo cual dijo él, Carlomagno: ¿quién eres, señor? Y el hombre de la apariencia espléndida le contesta: yo soy, contestó, Santiago Apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Juan el Evangelista, a quien con su inefable gracia se dignó a elegir el Señor junto al mar de Galilea para predicar a los pueblos, al que mató con la espada el rey Herodes y cuyo cuerpo descansa ignorado en Galicia, todavía vergonzosamente oprimida por los sarracenos. Por esto me asombro enormemente de que no hayas liberado de los sarracenos mi tierra, tú que tantas ciudades y tierras has conquistado. Por lo cual te hago saber que asimismo como el Señor te hizo el más poderoso de los reyes de la tierra, igualmente te ha elegido entre todos para preparar mi camino y liberar mi tierra de manos de los musulmanes y conseguirte con ello una corona de inmarcesible gloria. ¿Qué creen ustedes que hizo Carlomagno tras ese sueño? Tomar a sus hombres, cruzar los Pirineos e ir a descubrir el sepulcro del apóstol Santiago. Y entonces, claro, Carlomagno se convirtió en un ejemplo para los peregrinos. Todos los peregrinos creyeron encontrar en su paso, en su camino, 1000 recuerdos del camino que en algún momento hizo Carlomagno. Y Carlomagno terminó siendo presentado como el evangelizador de España por la espada, el fundador de la iglesia de Santiago, el primero que había habilitado el camino que llevaba a la tumba, que lo había arrebatado de las manos de los musulmanes. Hasta el punto, ¿ya?, de que incluso si uno piensa, hasta en el poema del Mío Cid, en el poema del Mío Cid, que es posterior, ¿ya?, se dice muchas veces: los moros gritan Mahoma y los cristianos gritan Santiago. En muy poco, dice, cayeron muertos al menos 1300. O sea, la aparición de este Santiago, vinculado a la figura de Carlomagno, la verdad es que surge en este momento en el que precisamente se está construyendo Europa. ¿Por qué? Porque además de ser un elemento fundamental para la reconquista de España, ¿ya?, todos estos caminos van a significar una influencia cultural, artística, económica, que se van a dejar sentir en toda Europa, o sea, todo el intercambio que se produjo ahí. Miren ustedes este símbolo, ¿ya? Ese es el símbolo de la peregrinación compostelana. ¿A qué se parece ese símbolo? Ese símbolo se parece al símbolo de la Unión Europea, porque gracias al Camino de Santiago, los pequeños y aislados reinos hispanos pudieron abrirse a Europa, a dar y conocer y recibir influencia cultural. El arte, el románico, el gótico, llegaron a España a través del Camino de Santiago. Se favorecieron las relaciones comerciales, artesanales, los mercaderes, ¿ya?, que penetraron y que llevaron nuevas corrientes, ¿ya? Entonces, la verdad es que, sobre todo en palabras de un historiador que se llama Georges Duby, la peregrinación a Santiago de Compostela es algo así como una mezcla de nacionalidades, de lenguas, de costumbres, un intercambio decisivo de conocimientos, de mercancías, ¿ya? La verdad es que es el símbolo de la unidad europea. Europa nació peregrinando a Compostela, no lo digo yo, sino que lo dijo Goethe, ¿ya? Y por eso es que ha sido catalogado este camino como el primer itinerario cultural de Europa, ¿ya? Significa el sueño, todos estos caminos significan el sueño de una Europa unida, y por eso es que ese símbolo con las estrellitas de Compostela es precisamente el símbolo que toma, ¿ya?, la Unión Europea, ¿ya? Por toda esta mezcla de leyendas, por unir a la leyenda la figura de Carlomagno, que como les digo es considerado el padre de Europa. Europa, como la entendimos hoy día, surge precisamente de la conformación de ese imperio carolingio, más bien después de la desintegración y la división de ese imperio de Carlomagno en
sus sucesores, primero su hijo Ludovico Pío y después sus nietos Carlos, Carlos, Luis y Ludovico. ¿Ah? Interesante, y con esto terminamos este año, o sea, la verdad es que el año 2021, el 25 de julio, cayó el día domingo, por lo tanto el año 2021 fue un año santo, un año compostelano. Pero producto de la pandemia, el Papa Francisco accedió a extender el año compostelano hasta este año 2022. Por lo tanto, quienes peregrinan a Compostela durante este año pueden tener esa indulgencia plenaria. No es la primera vez que ocurre, también ocurrió en medio de la Guerra Civil Española, cuando el año compostelano cayó en el 1937 y se decidió extender hasta 1938. Hasta el día de hoy, miles y miles de personas peregrinan a Compostela, probablemente no por las mismas razones religiosas que el peregrino medieval o por las razones, en el fondo, espirituales y de esta noción de una tierra santa. Hoy día a lo mejor muchos peregrinan en una búsqueda personal, de encontrarse consigo mismo, Paulo Coelho y todas esas cosas, pero sí se siente una fuerza especial, ver llegar y caer rendidos de cansancio a todos esos miles de peregrinos que lo que anhelan, ¿ya? Su máximo anhelo durante el trayecto es llegar ahí, a la catedral. Y ahí se botan, descansan, muchos se abrazan, porque se van encontrando, ¿ya? En el camino, se desencuentran y muchas veces se vuelven a encontrar ahí al finalizar el camino. Como les digo, las razones hoy día no son las mismas, pero sigue siendo un lugar de una espiritualidad realmente impresionante. Así que yo con eso dejo de compartir, tengo que dejar de grabar también.